Bueno, ya estamos en la recta final para finalizar nuestra aplicación. En el último video habíamos hecho un cambio en la manera como controlamos el formulario y bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es trasladar algún tipo de control del componente del formulario hacia el componente padre, que es el que básicamente controla o regula el estado y los datos de la gráfica y la tabla. Recuerden que en el componente app.js nosotros habíamos programado la funcionalidad de este botón. Cada vez que damos clic en él se agrega una lectura arbitraria. La idea ahora es vincular el formulario. Los datos que ingresemos aquí deben pasar inmediatamente y almacenarse en el estado del componente padre. Para eso entonces el componente padre debe pasarle un método como propiedad al formulario. Así que si nos vamos aquí al archivo app.js, dentro de el componente form, vamos a ingresar o vamos a declarar una propiedad que le vamos a llamar onAceptar. Y esa propiedad la vamos a hacer igual a un método. Este método va a ser un método de clase del componente padre app. Lo vamos a denominar this.aceptar registro. Aceptar registro. Y inmediatamente lo vamos a definir aquí arriba. Lo vamos a definir, perdón. Aquí estoy dentro del método render. Debe ser fuera de él. Debe ser aquí. Aceptar registro. Vamos a hacer igual a una función de flecha. Y él va a recibir un argumento. Y ese argumento por ahora lo vamos a llamar props. Porque van a ser las propiedades que vamos a pasar. Entonces, este método aceptar registro va a tener como tarea recibir los valores que el formulario haya aceptado del usuario y traspasárselos al componente padre. Noten ustedes cómo utilizando una propiedad podemos transmitir entonces un método para que funcione como un receptor y transmisor de datos del componente hijo hacia el componente padre. Entonces para ello vamos ahora al archivo form.js y en este punto, si ustedes recuerdan, habíamos implementado dos métodos de cambio de estados para los inputs, para el date picker y para el input detecto que captura el peso. Y en ambos métodos habíamos implementado el procedimiento de actualizar el estado. El estado está compuesto de dos propiedades, fecha y peso. Entonces lo que vamos a hacer aquí pues es, vamos a indicar en el botón onClick, el botón onClick que ahora mismo está yéndose a onSubmit. Cada vez que damos clic en onClick, en la propiedad onClick, se ejecuta el método onSubmit. Entonces, en el método onSubmit y fuera del if, aquí está haciéndose una validación del valor de peso. Si el valor de peso existe y el valor de peso es mayor que 0, es positivo, entonces podemos de manera segura enviar ese valor hacia el componente padre. Así que aquí establecemos un else para esta decisión y decimos lo siguiente entonces: this.props.onAceptar. Porque puesto que el componente padre está asignando a la propiedad onAceptar el método this.aceptarregistro y esta es una propiedad de form, entonces dentro del archivo form debemos alcanzar onAceptar dentro de props. Por esa razón escribimos de esta manera this.props.onAceptar. Y
lo que estamos haciendo aquí es ejecutar ese método y enviarle los valores que requiere. Entonces, en este caso, le enviamos básicamente todo el objeto state, porque todo el objeto state está compuesto de fecha y peso. Así que aquí lo podemos hacer de esta manera, this.state. Okay, aparte de eso, vamos a cambiar aquí, en lugar de que sea un valor nulo, el valor inicial del estado peso, vamos a hacer que sea una cadena de texto vacía. ¿Ok? Eso solamente. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es enviar todo el objeto state hacia el componente padre. Vamos a hacer la verificación. En el archivo app.js, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de props, vamos a destructurar el objeto de propiedades, ¿ok? Usando sintaxis ES6. Y para eso entonces destructuramos fecha y peso de esta forma. De tal manera que cuando el método recibe el argumento el argumento state, ¿okay?, del componente de formulario, destructure las propiedades fecha y peso y las separe en sus respectivas variables. Entonces ya puedo hacer referencia a esas variables con un console.log y sacarlas para verificar que todo está bien. ¿Okay? Bien, habiendo hecho eso, vamos a comprobar si efectivamente nuestro componente de formulario va a enviar los valores al componente padre. Así que aquí hacemos un leve cambio de fecha y aquí ingresamos una lectura. Luego damos clic en agregar y observe que en el formulario efectivamente está saliendo un console log. Ahora, este console log viene de form, la línea 16. Y en la línea 16 sí estamos haciendo un console.log, lo que definitivamente no queremos que suceda. Esto lo vamos a eliminar de aquí. ¿Ok? Esto lo vamos a eliminar de aquí y vamos a dejar que sea esta la línea que se ejecute. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a seleccionar aquí una fecha. Acá el peso. Un registro cualquiera, voy a darle clic en agregar y aquí tenemos, ahora sí, aquí tenemos la salida del log en la consola. ¿Okay? Noten ustedes que esto viene de la línea 20 del archivo app.js. En otras palabras, se está ejecutando, ¿okay?, en el archivo app.js esta línea específicamente. Entonces eso nos demuestra que el método de clase está recibiendo las propiedades del componente hijo form a través de la propiedad onAcceptar. Ok, esto entonces ya nos permite hacer lo siguiente. Eliminar acá arriba, eliminar este método que habíamos creado de manera temporal, todo con el propósito nada más de verificar que nuestra gráfica estuviera funcionando bien. Okay, este método lo que hace aquí arriba es, recuerden, es generar unos valores al azar. Entonces ya no los vamos a necesitar. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es proceder a tomar fecha y peso y actualizar entonces el estado de registro, la propiedad registro del estado de nuestro componente app. Entonces dentro del método aceptar registro vamos a ejecutar this.setState, ¿okay?, y vamos a abrir paréntesis. Y aquí viene una variante. Si ustedes recuerdan, en el método onCrearRegistro utilizamos this.state y directamente dentro de este array hicimos referencia a this.state.registro. Pues resulta que esta forma de actualizar el estado no es recomendable, es decir, no es una buena práctica. Cuando resulta que necesitamos hacer referencia al estado anterior para actualizar el estado actual, entonces usamos una variante de this.state, que es de la siguiente manera. En lugar de pasarle un objeto, como aquí, le pasamos una función. Y esa función la vamos a escribir de esta manera, en sintaxis
de flecha. ¿Okay? De esta forma. Noten ustedes que estamos pasando a this.state una función. ¿Okay? Y esa función va a utilizar dos argumentos. El primer argumento es prep_state y el segundo props. Esta función va a tener acceso a esos dos objetos. prep_state hace referencia al estado previo del componente y props hace referencia a las propiedades que recibe este componente. En este caso necesitamos prep_state para llamar a registros. Así que en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Registros, entonces vamos a actualizar registros de esta forma. El array lo vamos a rellenar con prep_state.registros. Noten que estamos haciendo referencia de esta manera al estado previo. Y agregamos entonces el nuevo componente que en este caso no lo hemos construido. Vamos a construir un componente que es un array. Recuérdense que esto es un array de arrays. ¿Okay? Es un array que contendrá arrays individuales y cada array individual corresponde a una lectura, fecha y peso. Así que aquí construimos esto de esta manera. Const nuevo registro es igual a un array donde plus fecha y plus peso. Recuerden que si colocamos un signo de más dentro de fecha, lo transformamos en el formato que necesitamos para nuestra gráfica. Y en el caso del peso, puesto que el peso es un valor de texto, con el signo de más delante, lo estamos convirtiendo en un valor numérico. ¿Okay? Y para comprobar que eso es así, vamos a sacar un console.log de todo el nuevo registro. ¿Okay? Y aparte de eso, pues lo vamos a agregar acá abajo en this.state. Nuevo registro. Eliminamos esta línea console.log y verificamos, hacemos la prueba de todos estos cambios. Seleccionamos una fecha cualquiera, ingresamos un registro de peso, damos clic en agregar y OK. Noten ustedes en la línea que ven aquí, la línea donde dice app23, ahí tenemos la salida de console.log y es un array, donde el primer valor es la fecha, ¿okay? Y el segundo valor es el registro de peso. Bueno, entonces con esta modificación ya eventualmente ya deberíamos poder alimentar nuestra gráfica. Vamos a hacer un refresh para empezar de cero y vamos a iniciar seleccionando la fecha actual. Lo vamos a dejar entonces así como está y vamos a ingresar nuestro primer registro de peso. Luego le damos clic en agregar y ahí tenemos en nuestra gráfica nuestro primer registro de peso. Vamos a seleccionar otro, crear otro registro. En este caso vamos a decir que aumentamos 2 libras y ahí tenemos en la gráfica. ¿Ok? Vamos a seleccionar otra fecha, el 13, y ahí vamos a poner que disminuimos 1 libra. Noten ustedes cómo vamos fácilmente ingresando nuestros diferentes registros de peso. ¿Okay? Y nos queda pues eliminar o quitar el método que hacía funcionar este botón. Básicamente ahora lo que este botón va a hacer es hacer aparecer el formulario en pantalla. Ese va a ser su objetivo. ¿Okay? En el próximo video vamos a implementar los códigos, las líneas de código necesarias para hacer que este formulario aparezca y desaparezca en la pantalla y así no impida visualizar lo que se está registrando. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí el botón Material Icons Add tiene una propiedad onClick para onCrear registro. Esta línea que está aquí, vamos a proceder a eliminarla, ¿ok? Porque ya no va a hacer un onCrear registro. Por lo pronto, vamos a borrarla completamente y vamos a proceder a eliminar este registro que está acá arriba, ¿ok? Para que no ejecute
ningún tipo de acción de aquí en adelante porque efectivamente los registros de peso ahora de eso se está encargando nuestro formulario. Bueno, entonces hecho esto, vamos entonces a detener aquí el video y en el próximo vamos a prácticamente terminar nuestra aplicación. Vamos a implementar la funcionalidad correcta de este botón, que va a ser la que nos va a hacer aparecer el formulario en pantalla, y el botón cerrar, que nos va a permitir pues quitar el formulario de la pantalla una vez que se ha llenado o se ha ingresado el dato. Así que por ahora me despido de ustedes y los veo dentro de unos minutos en el próximo video. Hasta pronto.